Si bien los principios de la bioseguridad son aplicables a todo tipo de contextos laborales, es en el área hospitalaria donde resultan especialmente relevantes. En este sentido, el contacto con pacientes enfermos puede desencadenar el contagio de infecciones, como la infección del HIV o de la hepatitis C. Como es lógico, las medidas de higiene entre los profesionales de la salud son fundamentales para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas. La clase de hoy vamos a desarrollar la bioseguridad en el ámbito hospitalario. La bioseguridad ha sido creada con la finalidad de reducir los riesgos que pongan en peligro la salud o incluso la vida del individuo, familia y comunidad. Esta puede ser aplicada en todos los ámbitos, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, entre otras actividades. En el área de la salud, esta juega un papel importante, ya que el personal sanitario está presente permanentemente y en contacto con enfermos y o materiales contaminados, lo que convierte a la población de trabajadores del área de la salud en vulnerables a las enfermedades infectocontagiosas como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los diferentes tipos de hepatitis A, B y C, meningitis, meningoencefalitis, por nombrar algunas de las patologías, siendo los más expuestos los que laboran en el área de emergencia, ya que esta es una zona que tiene como propósito brindar asistencia médica y de enfermería inmediata y de observación las 24 horas, donde se cuenta con un tiempo prudencial para atender a estos pacientes que en muchas ocasiones llegan traumatizados o politraumatizados, heridos por arma de fuego, crisis hipertensivas, deshidratación, intoxicaciones, entre otros, y que dado a lo delicado a su estado de salud, necesita ser atendido con prontitud. Es aquí donde las normas de bioseguridad se convierten en una doctrina de comportamiento que contribuyen a lograr actividades y conductas que van a disminuir los riesgos del trabajador de salud y a la vez va a permitir que estos cumplan prácticas favorables para mantener el control epidemiológico de pacientes infectados y así evitar que las enfermedades continúen diseminándose. Es conveniente considerar que el equipo de salud tiene una gran responsabilidad, específicamente el personal de enfermería, ya que dentro de sus patrones de trabajo está la función asistencial, que incluye la atención directa al paciente y entre los objetivos principales está el controlar y prevenir las infecciones hospitalarias, bien sea en los pacientes internos o al trabajador de salud, por lo que es uno de los deberes utilizar técnicas que resguarden su propia vida. Los riesgos se producen frecuentemente en cada una de las actividades diarias cumplidas por el personal de enfermería, entre ellas la administración de tratamientos donde se utilizan y manipulan materiales punzopenetrantes como las jeringas y otros objetos que pueden causar enfermedades infecciosas cuando ya han tenido contacto con líquidos corporales del paciente, portadores de cualquier enfermedad. El riesgo de infección es reconocido como uno de los más importantes en las personas del campo de la salud, sobre todo en los profesionales de enfermería, ya que cumpliendo su rol tienen contacto directo y continuo con el paciente enfermo, realizando actividades diarias de atención asistencial. El profesional de enfermería es primordial que conozca y utilice de manera adecuada las normas de bioseguridad a fin de resguardar su integridad física y proteger de igual manera a los pacientes que atiende. La bioseguridad
tuvo sus inicios en la Guerra de Crimea, desarrollada entre 1854 y 1856. Durante este conflicto bélico, el 21 de octubre de 1854, Florence Nightingale fue enviada a la península de Crimea, en el Mar Negro, por el secretario de Guerra, Herbert, para que junto a enfermeras voluntarias limpiaran y reformaran el hospital, logrando disminuir de esta manera la tasa de mortalidad del 40% al 2%. La seguridad biológica o bioseguridad es el término utilizado para referirse a los principios y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas. Hablar de bioseguridad es enfatizar en las medidas preventivas pertinentes a los riesgos biológicos para proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja en cualquier institución hospitalaria. Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud, vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Por definición, la bioseguridad o seguridad biológica es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales, los cuales son universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. La universalidad, como el primer principio de la bioseguridad, hace hincapié a que las medidas deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no provisto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no enfermedades. Uso de barrera. Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras, como por ejemplo guantes, no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una infección. Medidas de eliminación de material contaminado. Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados. El objetivo o los objetivos de la bioseguridad es prevenir enfermedades que se transmiten entre paciente y personal, el manejar las exposiciones laborales y el manejar el personal de equipo de salud con las infecciones. Las medidas de bioseguridad tienen como finalidad evitar que como resultado de la actividad asistencial se produzcan accidentes. Se tratan
de medidas que operativamente tienden a proteger tanto al paciente como al personal de salud y su utilización tiene carácter obligatorio. Es por ello que los profesionales y personal auxiliar deben demandar el suministro de los elementos necesarios a los responsables de las instituciones de salud, pudiéndose negar a desarrollar sus tareas si carecen de ellos. El sistema de precauciones universales fue establecido por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en 1987 a través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la transmisión y el control de la infección por HIV y otros patógenos provenientes de la sangre hacia los trabajadores de salud y sus pacientes, en el cual se recomendó que todas las instituciones de salud adoptaran una política de control de la infección que denominaron precauciones universales. Se entienden como precauciones universales al conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforman el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. Estas precauciones universales parten del siguiente principio. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso a motivo por el cual ha entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Es así que el trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede estar infectado por algún agente transmisible por sangre y que por tanto deben protegerse con los medios adecuados. Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido amniótico, líquido pericárdico, líquido sinovial y cualquier otro líquido contaminado con sangre. Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva no se consideran líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados con sangre. Una de las precauciones universales es evitar contacto de piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precauciones universales. Evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de precaución universal en todos los pacientes y no solamente con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, se debe implementar el uso del equipo de protección personal. Consiste en el empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosas a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o material potencialmente infeccioso. El equipo de protección personal se considera apropiado solamente si impide que la sangre y otro material potencialmente infeccioso alcance y pase a través de la ropa, la piel, los ojos, la boca y otras membranas mucosas. Otra precaución universal es el lavado de las manos. Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre pacientes,
personal hospitalario y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos. Se debe realizar en los siguientes casos: antes de iniciar labores, después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precauciones universales, antes y después de entrar a cuartos de aislamiento, después de manipular objetos contaminados, al finalizar labores, etc. La remoción mecánica de microorganismos es el lavado de manos con jabón corriente o detergente, dejando los microorganismos en suspensión, permitiendo así removerlos. Cuando se emplea jabón en barra, se debe mantener en soporte que permitan drenar el agua, evitando con esto la humedad y la proliferación de los microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez utilizada. Una vez terminado el lavado de manos, es de vital importancia secarlas preferentemente con toallas desechables. Otra precaución universal a tener en cuenta es el uso de guantes. Es importante recordar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado. Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal: piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre, etc. El utilizar doble guante es una medida eficaz en la prevención del contacto de las manos con sangre y fluidos de precaución universal. Aunque no evita la inoculación por pinchazo o laceración, disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el uso de guantes estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales. Uso de mascarilla o barbijos. Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca y la nariz a líquidos potencialmente infectados. Se indican cuando existe la posibilidad de salpicaduras o expulsión de líquidos contaminados con sangre y en aislamiento, tales como estrictos, respiratorios, entre otros. Las mascarillas deben tener una capa repelente de fluidos y estar elaborados en un material con alta eficiencia de filtración para disminuir la diseminación de gérmenes a través de estos durante la respiración, al hablar y al toser. También deben tener el gruesor y la calidad adecuada. Uso de gorro o cofia. El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, como los estafilococos, entre otros, por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, ante cualquier procedimiento con técnica estéril, se indica el uso de cofia o gorro para prevenir la caída de partículas contaminadas sobre el campo estéril. Otra precaución universal a tener en cuenta es el uso de camisolín. Los camisolines deben ser preferentemente largos e impermeables. Están indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de precaución universal, como así también en aislamientos preventivos y estrictos. Por último, otra precaución universal a tener en cuenta es la restricción de labores en los trabajadores de la salud. Cuando el personal de salud presenta abrasiones, quemaduras, laceraciones, dermatitis o cualquier solución de continuidad en la piel de manos y brazos,
se debe mantener cubierta la lesión con material adecuado y se evitará el contacto directo con fluidos y manipulación de equipos contaminados hasta que exista curación completa de la herida. También las trabajadoras de salud que se encuentran en estado de embarazo deberán extremar las precauciones universales de bioseguridad para minimizar el riesgo de transmisión de la infección.